El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a estar en el libro del profeta Ezequiel. Debo confesar que es difícil decir qué libro, qué carta es favorito, pero este es uno de mis favoritos. Sí, yo sé que he dicho eso otras veces, pero es que esto es hermoso. Palabra de Dios. Y ojalá todos estemos atentos. Vamos a leer hoy en la palabra de Dios, verso 4 hasta el verso 6. Capítulo 37 del profeta Ezequiel. Vamos a leer los versos 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Vamos a orar. Esta es una palabra bien poderosa, una palabra que trae vida, humedad, fuente de agua viva para los huesos secos. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre. Reconocemos que tú eres el Rey del universo. Padre, en esta hora te rogamos, háblanos por medio de tu palabra y guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Haz que la fuente de tu Espíritu Santo que hay en nosotros salte para vida eterna. Aviva tu Espíritu Santo en todos los corazones aquí presentes y en los que nos ven a través de la internet. Ahora o en el futuro, aviva tu presencia. Espíritu Santo, no te arrincones. Actúa poderosamente en nuestra vida. Te estamos rogando, Padre, por tu gran amor, por tu gran bondad. Aviva tu presencia en nosotros. Huesos secos, oíd palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios. Almas endurecidas, corazones endurecidos, sean ablandados por el poder de la palabra de Dios. Gracias, Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Hemos visto que esta es una profecía que tiene que ver con un pueblo exactamente. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel. En la palabra de Dios, cuando una profecía como esta se estudia, inevitablemente tenemos que entender que de la misma forma como Dios actuó con el pueblo de Israel, también va a actuar con el creyente que se está secando o ya se secó. Porque el principio es el mismo. El principio
que operó para que el pueblo se convirtiera en un montón de huesos secos es el mismo principio que opera en un creyente que después de haber conocido a Jesús, después de haberle recibido como su Señor y Salvador, se enfría, se seca y por último muere. Porque esa es la mecánica. ¿Para qué ha venido Satanás? Para hurtar, matar y destruir. Esa es una realidad que constantemente está allí. Y aunque Satanás no tiene toda la culpa, él no tiene toda la culpa, él necesita de la colaboración de quienes él quiere destruir. Él necesita de una persona, por ejemplo, que no quiere perdonar. Él necesita de una persona que no quiere sujetarse a los mandamientos del Señor. Él necesita de una persona que sea rebelde para entonces él hacer su trabajo. En ese sentido, él tiene oportunidad en algunos corazones, pero en el mío no. Amén. Amén. Así que el Señor lleva a Ezequiel en el espíritu, lo lleva a un valle de huesos secos. No era voluntad de Ezequiel estar aquí, pero él obedientemente acepta el trato de Dios y va y llega hasta los huesos secos. Vimos que Dios, una de las primeras cosas que hace cuando quiere restaurar la vida de una persona es enviarle ¿a quién? A un profeta. Dios envía un profeta. No es la persona la que tiene que buscar el profeta. Dios sabe cuándo el corazón de la persona ya está listo para recibir el mensaje de parte del profeta. O sea, Dios no se equivoca. Él no tira varillazos. Bueno, vamos a ver a quién le cae esta palabra. No. Él es preciso, directo. Y lo que Él dice es real, es efectivo. Entonces, cuando el corazón de la persona ya está listo, generalmente con el agua hasta el cuello, generalmente cuando ya no hay más puertas que tocar, Dios envía al profeta. Y entonces el profeta da la palabra. Y la palabra entonces hace lo que Dios quiere que haga. Hoy vamos a hablar acerca de los huesos secos. Los huesos secos. Muy bien. Las profecías en sus diferentes formas de presentación dadas por Dios hacen parte de un tesoro invaluable que Dios le dio a su pueblo. Para que entendamos mejor, en el Corán no hay profecías. En el Bhagavad no hay profecías. El libro de Mormón no hay profecías. El único pueblo que tiene profecías cumplidas y por cumplir es la iglesia. ¿Entendimos eso? Es un tesoro invaluable. Y aquí tenemos una profecía. Por eso, cuando hablamos con cualquier persona de cualquier confesión de fe, pregúntele por las profecías de su fe. Y le va a decir, le va a hablar de tal vez de Nostradamus, de quién sabe qué, pero de las profecías bíblicas no le va a hablar. Porque esto pertenece al Señor y al pueblo que Él escogió, el pueblo de Israel. Y hoy la iglesia. Israel y la iglesia son dos pueblos. El pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia del Señor. Entonces, a través de una profecía, el Señor nos ha enseñado cómo hablar, qué hacer en un caso de sequía espiritual. Y hoy eso es lo que vamos a aprender. Miremos entonces. El Señor usó una metáfora. Para mí personalmente no es tan metáfora. Un valle de huesos secos. ¿Alguna vez usted ha caminado cerca de muchos huesos secos? Yo he visto fotografías, pero no he estado y no quisiera estar en una situación así.
Pero es impresionante. Ejemplo, si ustedes no han visto estas fotografías, le invito a que las vea, están publicadas en toda la red. Las fotografías de personas cadavéricas muertas en los campos de concentración nazis de la Alemania nazi. Montones de esqueletos forrados con piel, porque pues eran personas que habían muerto de hambre, secas, y iban muriendo de hambre física. Esos cuerpos se secaban y los amontonaban. ¿Qué hacían los nazis para tratar de sobrellevar el problema de tantos cuerpos muertos por hambre? Los quemaban en hornos, los cremaban. Esa era una época muy conocida por los grandes hornos donde eran tirados los cuerpos. Incluso habían cuerpos de niños y algunos incluso todavía no habían muerto, todavía estaban vivos y así los tiraban a los hornos de fuego. Porque ellos tenían que deshacerse aproximadamente de, se dice que unos 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración. Dicen que eso es solamente se asoma apenas la punta del iceberg. Fueron muchos más. Esa visión que tuvo el profeta Ezequiel es muy parecida a las fotografías que publicaron de los descubrimientos de la cantidad de cuerpos muertos en las diferentes ciudades de Alemania, Francia, Polonia, Austria. Fueron muchos, muchísimos. Y la metáfora, porque es una metáfora, básicamente es una alegoría. Una alegoría es una figura retórica que consiste en varias metáforas, una detrás de otra. Y aquí el Señor decidió mostrarle a Ezequiel, mediante una alegoría, cuál era el estado espiritual de la nación, del pueblo de Israel. ¿En qué consiste la metáfora? Huesos secos en un gran valle, miles de huesos secos, millones de huesos secos, humanos, de seres humanos. Ezequiel tenía que caminar por en medio de esos huesos, alrededor, por donde pisara, eran huesos secos. ¿Por qué el Señor ilustra la sequía, la muerte espiritual del pueblo con huesos? Por lo que significa el hueso. El hueso, si tú estás viendo un esqueleto, estás viendo lo que queda de una persona que alguna vez estuvo viva. Ya son los restos. Usted no puede ver los huesos de su compañero. Mis huesos no los puede ver. Están recubiertos de tendones, piel, carne. Pero si hay huesos, quiere decir que alguna vez esa gente estaba viva. Y esa gente que una vez estuvo viva era nada más y nada menos que el pueblo de Dios. Gente que vio el poder de Dios cuando salieron de Egipto, vieron el mar rojo como se abrió, la columna, los milagros, las sanidades. Escucharon a Dios hablando desde el monte. Pero después de un tiempo, muere Josué y de ahí en adelante comienza la apostasía, comienza ya el estado de muerte lenta de Israel. El último caudillo que mantuvo a la nación unida, y eso, en el temor del Señor, fue Josué. Si miramos el libro de Jueces, dice que después de Josué quedaron como, ¿y ahora? No había quien siguiera los pasos de Josué. Entonces Dios mandó un profeta. Bueno, el primero que debe atacar a los que quedan, porque todavía tenían enemigos, es Judá, y Judá puede pedir la ayuda de Rubén y así. De allí en adelante comenzaron a caer
en las manos de sus enemigos. ¿Por qué? Comenzaron a adorar a Baal, a Sera, a Astoré y todos los dioses, y comenzaron a practicar el culto que rendían los cananeos en la tierra que Dios les había dado. Hasta que llegó el momento en que Dios comenzó a enviarles los profetas, Joel, Sofonías, Micaías, Isaías. ¿Por qué Dios les enviaba el profeta? Porque estaban en pecado. ¿Cuál era la misión del profeta? Pueblo de Israel, arrepiéntete y vuélvete al Señor. Uno de los que más sufrió fue el profeta Jeremías. Imagínense que el Señor le dijo, no te vas a casar, porque si te casas, tu esposa y tus hijos van a caer en la cautividad que viene para esta tierra. Así que Jeremías partió de este mundo soltero. Él no se casó. Esa era la condición. Así es. Suena fuerte, pero es así. A Ezequiel le dijo, te voy a quitar el deleite de tus ojos. ¿Usted sabe quién era el deleite de los ojos de Ezequiel? Su esposa. Y al parecer, digo yo, era recién casado porque no tenían hijos. Y su esposa murió y el Señor le dice, y no la vas a llorar. Para mostrar la insensibilidad en la que había caído Israel, la nación escogida del Señor. Entonces, la nación fue un pueblo bendecido. La nación fue un pueblo que vio al Señor, lo conoció, pero cayó en idolatría. En esa agonía de tener buenas cosechas, comenzaron a pedirle a quien no debían. Israel cayó tan bajo, hermano. Creo que esto es lo peor que hizo Israel. Ofrecer a sus propios hijos en sacrificio a Moloc. Tanto que había un altar que se llamaba el Tofet. La palabra Tofet significa el quemadero. Pero allí no quemaban animales, quemaban niños. La gente hacía fila. Porque si ellos ofrecían a su hijo, entonces iban a tener buenas cosechas, buenas crías, buenos animales, buen ganado. Ahora, es grave. Cuando nosotros vemos lo que Dios hizo con Israel, de llevarlos de su tierra hasta Babilonia a pie, y vemos los detalles de esa cautividad, oiga, se nos enfría, se nos pone la piel de gallina de ver la crueldad de los babilonios. Eran muy sanguinarios. Pero mira el pecado en el que ellos cayeron. Algo muy grave. Entonces, en ese estado quedaron como huesos secos, muertos espiritualmente. En ellos ya no había vida espiritual. El pueblo, como nación, ya no eran el pueblo de Dios. Eran un pueblo idólatra, un pueblo rebelde. Las naciones de alrededor se burlaban de ellos. Ve, este es el pueblo que el Dios que abrió y que el mar rojo, se burlaban de ellos. Y los tomaron como refrán. Ahora, hasta el día de hoy, todavía el pueblo de Israel sufre las consecuencias de ese tiempo de idolatría. Todavía hasta el día de hoy. ¿Qué es el hueso en el ser humano? El ser humano, el hueso, tengo por aquí una pequeña explicación para que entendamos bien lo que significan los huesos para nosotros. ¿Por qué? Porque son los huesos los que tenemos que cuidar. Los huesos. Los huesos producen células sanguíneas, glóbulos rojos, plaquetas y los glóbulos blancos. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Transportan oxígeno a todo el cuerpo.
¿Qué hacen los glóbulos blancos? Ellos son los anticuerpos, les llaman los soldados que protegen el cuerpo, los glóbulos blancos. ¿Y qué hacen las plaquetas? Ellos hacen que la sangre se mantenga en un punto de coagulación perfecto. Punto de equilibrio. Si hay demasiadas, es malo. Y si no hay, es muy malo también. Entonces, los huesos constantemente están produciéndonos eso. Ahora, ya que los huesos prácticamente producen la sangre que nosotros tenemos, ¿qué dice la Biblia que es la sangre para nosotros? La vida. Huesos secos no tienen sangre, no están humedeciendo, no están produciendo ni oxígeno, ni glóbulos, ni plaquetas, nada, secos. Por lo tanto, una persona que sus huesos ya están secos, ya no está produciendo, ya no tiene vida, no hay oxígeno. El mensaje es para nosotros. Lo estamos captando, ¿verdad? Estamos entendiendo. Ahora, ¿qué hace que el hueso se mantenga vivo? Hebreos 4:12. Vamos a mirarla. Hebreos 4:12. Mira cómo dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, la palabra de Dios es viva. Esa expresión que está dicha aquí de una manera poco comprensible, recuerden que la Biblia es el pensamiento de Dios para nosotros. Así que imagínense la mente de Dios y nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que realmente dice esta expresión? La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios debe producir vida espiritual. Porque tú tienes vida biológica. Tu corazón palpita. Tienes sangre en las venas. El asunto aquí es la vida espiritual. ¿Cómo haces entonces para mantener tus huesos vivos? Para que tus huesos puedan producir sangre, que es lo que tiene la vida, lo que produce la vida, donde está la vida. ¿Qué hay que hacer? Díganme ustedes. Vamos a volver a leer. Porque la palabra de Dios es vida. Vida. ¿Qué produce la palabra de Dios? Vida. ¿Cómo hago yo para obtener vida espiritual? Comer. La pastora lo ha dicho, comer. Esto es un alimento. Esto es un alimento. Si yo no me alimento espiritualmente, ¿qué va a pasar con mis huesos? Se van a secar. Y lo que una vez fue algo hermoso de parte de Dios, se va a convertir en un hueso seco. Casas lindas. Como un muladar. Muerte. Tienes que estar leyendo un libro de la Biblia. Tienes que estar leyendo. Si tú lees la Biblia solo cuando vienes a la iglesia, te vas a morir lentamente. Porque tu vida espiritual no está recibiendo alimento. El Señor Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y vida.
Si yo quiero permanecer viva espiritualmente, yo tengo que consumir palabra de Dios. Como dice Levítico 18:5. Vivirá por ellos. Ahora, ¿qué libro estás leyendo tú, Sara? ¿Qué libro estás leyendo tú, Jenny? ¿Qué libro estás leyendo tú, Filadelfo? Algo tenemos que estar estudiando. Ahora, yo estoy preguntando por libro, pero tú tienes que poder quedarte en un capítulo todo un mes. Un capítulo. Porque es que no es solo leer, leer y leer. Tienes que entender lo que lees. Como Felipe le dijo al eunuco, hey, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo el eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Tú sabes cuánta vida hay en un solo versículo? ¿Cuánta energía hay en un solo versículo? Proverbios 24:5, míralo. ¿Cómo dice? Porque es que tenemos que aceptar, entender. Yo no puedo llevar una vida espiritual mediocre, medio muerto, medio vivo. Adelante, ¿cómo dice? El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre doble. Anote esa cita ahí, hombre. De pronto alguno pensará que es exageración, pero en realidad quien estudia la Biblia constantemente, hasta en la piel se le nota. Porque es que la palabra de Dios es medicina. Y la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Si estamos entendiendo, hermanos. ¿Cómo hago que mis huesos tengan vida? A través de la palabra de Dios. Ahora, recordemos, estamos viendo una alegoría. Valle de huesos secos. Obviamente, no estamos hablando de los huesos físicos. Usted puede tomar un poquito de calcio, asoléese en la mañana un poquito. Coma bien. Pero yo no me estoy refiriendo a esos huesos. Estamos hablando de los huesos espirituales, porque tu alma tiene huesos espirituales. La palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12. Y dice además, dice, eficaz. La palabra eficaz es energía. O sea, no solamente produce vida, produce vigor, como el pasaje que acaba de leer el hermano, Proverbios 24:5. Anótelo. ¿Por qué? No solamente la persona está viva, la persona tiene fuerza, tiene vigor. Tiene que pasarte así. Si tú estás leyendo la palabra de Dios, no por compromiso. Bueno, la pastora dijo que vayamos a leer, vamos a leer. O te pones frente al televisor a leer la Biblia. O lees la Biblia y después que la lees, bueno, ya cumplí. Ya me leí el capítulo 24 de Mateo, o ya me leí el capítulo 1 de Hebreos. No. Si tú no tienes hambre de la palabra, tienes que pedirle al Señor que te dé hambre. Y tienes que quitar muchas cosas, porque si no tienes hambre es porque estás comiendo algarrobas. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes desean la palabra de Dios como un niño recién nacido? Si tú has visto un bebé recién nacido, le tiembla la mandíbula.
porque el bebé nace desnutrido. Entonces llora con agonía. Y dice el Señor que así es como debes desearla. Ahora, seamos sinceros delante del Señor. Si ese no es tu deseo, si tu deseo es que llegue rápido la novela, o que llegue rápido el partido, o que llegue rápido la salida, o otra cosa, pero no la palabra de Dios, estás en problemas. ¿Por qué? Porque estás muriéndote y no te has dado cuenta. No te estás dando cuenta. Te parece bien todo y no te has dado cuenta. ¿Qué pasa cuando una persona está débil espiritualmente? Es lo mismo que pasa cuando una persona físicamente es muy débil. Y es una consecuencia de participar de la cena del Señor indignamente. La debilidad, ¿sabes qué hace? Que se peguen todos los virus, todas las gripas, toda la fiebre, todas las enfermedades se pegan porque el cuerpo está débil, no tiene defensas, no tiene fortaleza, está débil. Y es lamentable que una persona, habiendo conocido a Jesús de Nazaret, habiéndole recibido como su Señor y su Salvador, viva de aflicción en aflicción, de tristeza en tristeza, de queja en queja, de caída en caída, de tumbo en tumbo. Oye, pero estos mundanos que no van a la iglesia les va bien. Y a mí, mire cómo me va. Cuidado, hermano. Mire, aprendimos una lección hace tiempo de estas personas que ven a los impíos y ven que les va bien. ¿Con qué es comparada una persona que envidia al impío porque según al impío le va mejor? ¿Con qué es comparada esta persona, este creyente? Con una bestia. No soy yo la que está diciendo bestia, es la palabra. Es más, el propio salmista dice, yo era como una bestia. Cuando uno se da cuenta, caramba, yo estaba deseando la familia de fulano. Yo estaba deseando el empleo de fulano. Yo estaba deseando, yo quería, yo decía, por creer que le iba bien. Resulta que a ellos les va bien. Pero ¿sabe? Dice el Señor, ¿en qué ha puesto los pies de esa gente? En un resbaladero. Dale tiempo. En su momento caerán. Y tú lo verás. ¿Y sabe qué dice ese salmo? Por cierto, es el Salmo 73. Dice, hasta que llegué al templo del Señor, por eso es tan bueno ir a recibir la enseñanza en la casa de Dios. Cuando llegué al santuario del Señor, me di cuenta cuál era el final de esos a los que yo tanto envidiaba. ¿Y todo por qué? Porque se está muriendo espiritualmente y no se da cuenta. Un salmista, un adorador. Entonces, yo tengo que tomar en serio el estudio de la palabra de Dios. Sería bueno que estudiáramos esto de manera sistemática a través del seminario, pero si no puedes o no es el tiempo, tienes que tomar. Acércate al pastor, acércate, hablemos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuál ha sido tu mayor curiosidad en la palabra de Dios? A lo mejor los primeros días te quedes dormido y hasta babes la Biblia. Pero tienes que empezar. Dice aquí, la palabra de Dios es viva
y produce vigor. O sea, ella produce vida y produce energía. Mire lo que le pasó a un muchacho universitario. Él llevaba su Biblia en la mochila, donde tenía sus útiles universitarios, y allá comenzaron a molestarlo porque se dieron cuenta que tenía una Biblia en su mochila. Uno de los compañeros le dijo: ¿tú por qué pierdes el tiempo leyendo la Biblia? Eso es un mito, eso no es verdad. Déjate de eso. Mira, métete a otra cosa, mira, estudia esto. Libros de filosofía, libros de... o sea, libros que lo iban a sacar, filosofía hueca. Y él le dijo: bueno, hagamos una cosa. Mire lo que dice el muchacho. Yo voy a leer el libro de filosofía si tú te lees una porción de la Biblia. Yo voy a leer. No estoy aconsejando que hagan esto, pero el muchacho lo hizo. Creo que él sabía en quién había creído, estaba seguro, estaba firme. Además, él no iba a dejar de leer la Biblia. Él solamente quería al líder del grupo que lo estaba atormentando por leer la Biblia, le propuso: léela y yo voy a leer el libro de filosofía. El muchacho empezó a leer para supuestamente convencer al otro de que eso no tenía sentido. A la semana se encontraron y el muchacho le dice: ajá, ¿y cómo te fue con la lectura de la Biblia? Ah, sí, con la lectura de la Biblia. Sí, tengo algunas preguntas. Pero es que mira, aquí hay un pasaje que yo lo leí y me di cuenta. Empezó a llorar. Se convirtió al Señor solo leyendo la Biblia. Por eso, cuando quieres hablarle a alguien de tu casa, mira, lee aquí, ponlo a leer. A veces uno da una asesoría, una orientación. Sí, y está bien, pero nada como poner a la persona a leer. Incluso de esta forma me he dado cuenta que hay gente que no puede leer la Biblia. Pueden leer otra literatura, pero la Biblia no. ¿Sabe por qué, verdad? Porque hay un espíritu inmundo que le impide leer. Huesos secos. Huesos secos. Dice aquí el versículo de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz. ¿Qué más dice? Y más cortante. Cortante. A nadie le gusta que lo corten. Corta más que una espada de doble filo. Antiguamente los soldados tenían una espada, no la espada grande, era una espada más pequeña, que ellos la tenían, era muy práctica porque era más corta. A esa espada es a la que se refiere aquí Hebreos 4:12. Con esa espada, como una daga, con esa espada ellos podían, claro, tenían que acercarse al enemigo para poderlo herir, pero al que le enterraban esa espada corta, le hacían mucho daño, cortaba hueso, imagínense. Y esa espada es la que el apóstol, creo que es el apóstol Pablo el que escribió estas líneas, dice, es como una espada que tiene filo en la hoja, en la parte superior y en la parte inferior. Y cuando entra, de alguna forma el apóstol sabía lo que esta espada era capaz de hacer. Cortaba la piel, cortaba el hueso. Era un arma mortal. Y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, descuartiza a la persona. No es algo físico. Tú entiendes que aquí está el Señor usando una alegoría para que podamos entender.
Cuando esa espada entra, que tú sientes que entró esa espada, que te cortó y empiezas a sangrar, tu espíritu por un lado, tu alma por otro y tu cuerpo desarmado completamente. No hay forma de responder. Lo que la persona tiene que hacer es humillarse delante del Señor. Ahora, si quien usa la espada la tiene entrenada, eso no es que me encontré una espada y voy a cortar, no. Quien usa la espada tiene que haber entrenado suficiente. Por eso tú tienes que entrenar todos los días, todos los días, todos los días. Tener tu libreta de notas, tu libreta de estudio bíblico. Tú debes traerla a un lugar como este. Tomas nota, haces preguntas, para que te mantengas con vida espiritual. Puedas resistir lo que venga. Allí te ves en la palabra de Dios y te das cuenta de quién eres. Mire, la palabra de Dios no solamente nos enseña a conocer a Dios, también nos enseña a conocernos a nosotros. Amén. ¿Te conoces? Y nos damos cuenta, uy, yo sí soy bien. ¿Cómo dice el profeta Jeremías que es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. Créalo. Entonces, para no caer, para no actuar con perversidad, ya que nuestro corazón es tan engañoso, yo voy a seguirme por lo que dice la palabra, voy a actuar. No voy a seguirme por lo que dice el mundo, voy a seguirme por lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué entonces se secan los huesos de un cristiano? ¿Por qué? No lee la palabra. Les voy a dar una respuesta más contundente, además de la que hemos visto. Agárrese de la silla. Porque algunos de ustedes van a decir, yo. Y yo les voy a decir, sí, tú. Salmo, libro de los Salmos. Mira lo que dice el Salmo 32, verso 3. ¿Por qué los huesos de David se envejecieron? ¿Por qué? Mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. en mi gemir todo el día. Mientras, ¿qué cayó? El pecado. Mientras callé, mientras oculté mi pecado, ¿qué pasó con los huesos? Se fueron secando. Increíble que dice que se envejecieron mis huesos, se secaron mis huesos. Ok, la respuesta común es, pastora, pero yo no estoy en pecado. Mire, yo estoy bien. ¿Y por qué te estás secando? ¿Estamos entendiendo? Está oculto. Ese pecado está oculto, ni él lo ve. Ahora, Es que de hecho, si yo no leo la palabra, estoy en pecado, porque es que yo soy un ser espiritual. exacto. Les he contado por pecado. El mismo Señor dijo, un mandamiento, escudriñar las escrituras. Entonces, cuando tú tomas la decisión, porque es una decisión, tú me vas a decir, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no tengo espacio. Lo que tú me digas, para Dios es pecado. Resultado, huesos secos. Huesos secos. Tienes que meditar más en la palabra de Dios. No está bien que te duermas en el servicio. No está bien.
Y hay predicaciones que a veces son, de pronto el tema no es tan emocionante, o te sentaste frente al aire, hay cosas, pero no debes. ¿Has visto una persona avivada espiritualmente? ¿La reconoces? Es una persona que hasta empalaga, porque es un niño. ¿En qué sentido digo que es un niño? Está tan avivado. Solo quiere saber de Dios, solo quiere saber de Dios, solo quiere conocer a Dios. No habla de otra cosa. No hay otro motivo por el que los huesos se secan. Y se lo voy a decir, amado hermano. Mire, el pecado sí envejece. El pecado enferma. ¿Y cuál es la consecuencia final del pecado? Muerte. ¿No dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es la muerte? Un buen trabajo ha hecho el enemigo haciendo creer a muchos que todo está bien. Y no es así. No estamos bien. No está bien. No. Porque si puedes llegar tarde al servicio, o puedes decidir no ir al servicio, pudiendo. Oye, qué frialdad. Pecado. Está en pecado. Y ni se ha dado cuenta. Está violando el mandamiento que dice, no deje de congregar. Ahora vamos a mirar Ezequiel 37:11. Pastora, Adelante. es interesante. El apóstol Pedro habla de leche espiritual no adulterada, para referencia a la palabra de Dios. Amén. Leche espiritual no. Leche espiritual no adulterada. Resulta que la leche es uno de los alimentos cuyos componentes, uno de los componentes que más le da vida, le da fuerza a los huesos, es el calcio. El calcio que está en la leche. Está en la leche. La Biblia es muy sabia. Por eso ve que Jesús dijo, y se lo dijo al mismo diablo, no solo de pan vivirá el hombre, pan dice, sino de la palabra, de toda la palabra que sale de la boca. Amén. Así es. Todo consiste en eso. Alimentarse bien y hacer lo correcto ante Dios. No patrocinar el pecado. No aceptar. La persona que tiene los huesos secos dice lo siguiente. Refiriéndose a lo que Dios sabía que había en el corazón de Israel, dice, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Vamos a traducir esa frase que decía la gente de Israel, porque habían caído en lo más bajo. Ya yo me enfrié espiritualmente y yo puedo seguir yendo a la iglesia, yo puedo llevar mi vida así, todo está bien. Aquí lo importante es que yo no me vaya para el infierno. ¿Dios tiene la culpa de que una persona se enfríe espiritualmente? Dios no tiene la culpa de nada. Pero aquí está Israel prácticamente echándole la culpa al Señor. Te va a costar, pero no es imposible. Buscar de Dios y sentarte a escucharlo hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios. Tienes que hacerlo. No te resignes. No importa cuánto tiempo te vaya a tomar.
hazlo. Mire, hay ocasiones en que no es tan emocionante llegar a la iglesia. ¿En qué sentido no es emocionante? Bueno, hay lluvia, el transporte está pesado, vas a tener aparentemente la excusa perfecta. Pero allí es cuando más fidelidad vas a mostrar al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que seas fiel. Pueden pasar años y vemos incluso que otros cristianos son bendecidos y yo no, pero aquel cristiano sí. Algo le decía a Sebas ahora, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe qué darte y qué no darte. Dios sabe cómo tratar contigo. Dios no te va a dar a ti dones que tú no vas a usar. Dios no te va a bendecir de una forma que te va a sacar de la iglesia o de la fe. Dios sabe cómo tratar tu vida en el momento correcto. Y si Dios no ha hecho algo, no es culpa de Él. Es que tu corazón está buscando otra cosa. Aquellas personas que buscan de Dios cuando están con el agua hasta el cuello, que ya no pueden más. Y esperan que Dios los atienda. El Dios bombero para apagar el fuego. Ahora, ¿qué dice el verso 4? Ezequiel capítulo 37, verso 4. Profetiza sobre estos huesos. Ahora vamos a mirar al Espíritu Santo, cómo usa la palabra de Dios en tu vida. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios en tu vida. Cuando la palabra de Dios comienza a entrar en ti a través de tus oídos y tu vida espiritual comienza a recibir vida, pasan algunas cosas. Dice el verso 5, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Verso 6, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Mira lo que dice el pasaje. La palabra de Dios vivifica los huesos espirituales, pero también se necesita la presencia del Espíritu Santo. Porque tú no puedes llenarte de Biblia sin llenarte del Espíritu Santo. El conocimiento sin el Espíritu Santo es peligroso. ¿Sabes qué hace el conocimiento sin la presencia del Espíritu Santo? Envanece, ensoberbece. En Ezequiel capítulo 36, verso 25, está el plan completo, perfecto que Dios quiere hacer en nosotros. Míralo. Y de verdad, mi hermano, yo espero que esto lo entendamos muy bien hoy. El conocimiento sin el Espíritu Santo está incompleto. Dice Ezequiel 36, capítulo 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Sí ve? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire lo que viene. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Aquí está el asunto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Se puede cumplir lo que dice la Biblia sin el Espíritu Santo? ¿Por qué nuestro corazón tiene que ser cambiado de piedra por un corazón de carne? Te voy a mencionar la palabra para ser sensible, sensible, sensible. Un corazón de piedra no siente y el mundo está lleno de gente con corazón de piedra. Tú no puedes tener un corazón de piedra. Necesitas que el Espíritu Santo transforme ese corazón, un corazón de carne, que sientas cualquier toque, lo sientas. Muy sensible. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, después que tú meditas, tú te sientas. Haces un poquito de silencio, ya Él te habló y lo hizo a través de su palabra. Y ahora tú vas a hacerte muy sensible y vas a escucharlo hablándote a ti. Yo no estoy hablando de hablar en lenguas. Estoy hablando de ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Hablar en lenguas es fácil, pero dejar de pecar, eso tiene otro precio. Tienes que estar completamente decidido a obedecer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Nosotros conocimos, mi esposo y yo, un hombre en Cartagena. Él tenía varios títulos, letras, filosofía, era un hombre muy estudiado. Y él llegó allá, recomendado por alguien. Oiga, y ese hombre sí sabía Biblia. Y pues éramos mucho más jóvenes, estoy hablando de hace 30 años o menos, algo así. Y ese hombre llegaba allá y yo le preparaba huevo cocido con papa cocida porque él no podía comer más nada. Y tenía ya, era un cáncer terminal, pero era un compendio con patas, este hombre. Y él se sentaba a hablar con mi esposo y mi esposo tratando de convencerlo por la palabra acerca de Dios. Y todos los versículos que mi esposo le exponía, él se los explicaba. Él le decía, mira, esto significa esto. Ah, sí, eso lo dijo el apóstol Pablo, eso está en la carta tal, capítulo tal, versículo tal. Y nosotros, vea, un hombre impío explicándonos la Biblia. Muerto espiritualmente. Yo sí decía, pero ¿cómo ese hombre sabe tanto de Biblia y está tan muerto espiritualmente? Hermanos, se puede conocer mucho de la Biblia y no tener al Espíritu Santo. Es más, el diablo sabe más Biblia que todos nosotros juntos. La sabe de memoria, la recita de memoria. Ya en el mundo hay gente que te cita la Biblia con capítulo y versículo y uno se queda, oye, pero si esta persona nunca ha ido a la iglesia. ¿Qué es lo que ellos no tienen? No tienen al Espíritu Santo. Ahora, no es solo tener al Espíritu Santo. Es dejarlo actuar. Dejarlo actuar. Presencia de Dios, que tú huelas.
que cuando te olfateen, sepas. Mira, un cristiano, cuando está lleno del Espíritu Santo, en las tinieblas parece una antorcha encendida. Porque nosotros estamos viviendo como de noche. ¿Qué pasa cuando una persona se llena del Espíritu Santo y comienza a hacer lo que dice la Biblia? Parece una antorcha encendida en medio de las tinieblas. Nuevamente, mira el pasaje. Y ya con esto vamos concluyendo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Eso es realidad en ti? Ahora, yo sé que da pena decir, yo lo sé. Yo me estoy secando, pastor. Me siento seco. Para mí la iglesia es pesada. A mí me cuesta cumplir. Pero si tú te quedas callado y no buscas ayuda, eso es lo que el enemigo quiere. ¿Cómo vas a decir que tú te estás debilitando espiritualmente? Cállate. Porque es que él quiere que siga, ¿cómo dice David? Mientras. Por eso es que vemos que de pronto el hermano o la hermana tomó una decisión drástica. Vendió todo el negocio, lo malvendió y se fue. ¿Pero qué pasó? Si lo vimos en la iglesia, lo saludamos. Ah, porque es que ya venía secándose y no dijo nada porque le daba pena. Y van a pensar que estoy en pecado y entonces me van a hombre. Oiga, cuidado con esa trampa. Ustedes me están entendiendo lo que estamos. Espero que su espíritu, su corazón sea tan sensible para entender esto. Si Jesús se apareciera aquí delante de nosotros, ¿tú qué harías? Porque estamos en una generación donde Jesús se aparece y lo agarrarían para crucificarlo nuevamente. Otros dirían, este es el famoso Jesús. Es más, dice el apóstol Pablo, que los ministros del tiempo final son crueles. No todos, aclaro. Crueles, intemperantes, amadores del placer, aman el dinero, sin afecto natural. Vamos a traer un predicador, ¿oyó? Y este predicador cuando ora, los enfermos sanan. Ok. Y exacto. Lleno porque el predicador va a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. De pronto a alguien se le ocurre incluso traer un muerto y lo pone ahí adelante a ver qué pasa. Pero ese predicador no tiene su situación civil definida. Pero es que cuando él ora por los enfermos se sanan. Oiga, una iglesia, una parte de la iglesia, esta parte es iglesia nominal, pero es cruel. Hombres que maltratan a la esposa y después Dios te bendiga. Mujeres infieles y usted las ve en la iglesia.
y recibiendo profecía y temblando y todo. ¿Sí? Escuché un mensaje, fue algo muy corto, pero me gustó mucho lo que dijo este predicador. Él decía, estoy cansado de las profetas de silicona. Tremendo, ¿verdad? Ese caso que está mencionando la pastora se repite cada rato, que yo dije, eso no puede ser. ¿Vieron la noticia del abusador con la hijastra? Pero lo siguen llamando el pastor. Entonces, hubo gente que se quejó. No digan que es pastor, eso no es pastor. Entonces, perdón, lo muestran ministrando, o sea, él está en el ejercicio del pastorado. Ahora, voy a decir esto porque es que tiene que saberse que nosotros no nos identificamos con eso. Gente de la iglesia donde él está pastoreando, defendiéndolo. Claro, están defendiendo a su pastor alemán. Eso es escandaloso. La mamá de la niña defendiendo a este hombre. Entonces, no hay sensibilidad, no la hay. ¿Funciona esto? Si funciona, lo usamos. Si no funciona, no lo usamos. Entonces, estas noticias van a continuar. Han venido muchas y van a continuar. Pero yo, y vamos a decirnos todos así, voy a levantarme como una antorcha llena del Espíritu Santo, sensible a la presencia del Espíritu Santo. No importa lo que otros hagan, yo me voy a mantener. Porque alguien tiene que levantar. Y ¿sabe qué? Voy a hacerlo yo. Sensibles. Sensibles. Cierra tus ojos, vamos a orar. Aquí nos falta ver Juan 7:37, pero lo dejamos para la próxima porque necesitamos un tiempo para orar. Yo sé que tú quieres ser una persona sensible al Espíritu Santo. Yo sé que sí. Yo también quiero ser muy sensible al Espíritu Santo. Pero tienes que hacer estas dos cosas. No está bien que tú no tengas una Biblia. Tú necesitas una Biblia tuya. Léela, estúdiala, hazle preguntas al pasaje y después párate allí delante de él. Mira, ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Déjate llenar, déjate ministrar. No dejes que tus huesos espirituales se sequen, no lo permitas. No dejes morir espiritualmente tu vida. Aviva la llama del fuego del Espíritu Santo en ti. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. No dejes que se apague la llama. No dejes. Ahora cierra tus ojos. Padre, aquí estamos delante de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo. Hay gente que cree que estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es muy bonito, pero eso no es muestra de la llenura del Espíritu Santo.
Una persona llena del Espíritu Santo hace lo que la Biblia enseña. Es el Espíritu Santo el que hace que tú desees cumplir, incluso aunque te cueste. Que tú ames al Señor con todo el corazón. Es el Espíritu Santo. Padre, aquí estamos, Señor. Aviva, Señor, tu presencia en nosotros. Y no permitas que nuestros huesos se sequen. Señor, haz que fluya de nosotros tu Espíritu Santo, que salpique para vida eterna, Señor. Porque hemos creído en Jesús. Hemos creído en Jesús de Nazaret. Jesús dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo refiriéndose al Espíritu Santo. Yo me perfumo con el Espíritu Santo. Mi alimento es la palabra de Dios. Mis pensamientos todos los ve el Señor, son dirigidos por Él. Cuando un pensamiento que no es de Dios quiere anidarse, enseguida voy a la presencia. Señor, no quiero ver eso, no quiero pensar en eso. Quiero seguir pensando en ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Lléname de tu presencia, Señor. Ahora, Padre, actúa poderosamente en mi vida. Dígaselo así. Dígale, Padre, actúa poderosamente en mí. Ayúdame a ser sensible. Si en mí hay piedras, si en mi corazón hay piedras, transforma mi corazón en un corazón sensible. Un corazón que llore fácilmente delante de ti. No quiero tener un corazón de piedra, Señor. Transforma mi corazón en un corazón de carne. Y lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero hacer lo que dice tu palabra. Escribe tu palabra en mi corazón. Así como dice Ezequiel 36. Hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Hazlo en mi vida, Señor, dígaselo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Quiero ser sensible a tu deseo. Si el Espíritu Santo quiere usarte para orar por alguien, Él te lo puede decir y tú lo puedes escuchar. Si Él quiere bendecir a alguien a través de ti, te puede usar porque eres sensible a Él. Señor, aviva tu presencia en nosotros. Aquí está cada uno, Señor, de la iglesia. Aviva, Señor. Derrama, Señor, de esa agua fresca. Señor, algunos, Señor, si alguno se está secando espiritualmente ahora, Dios, levántale, Señor. Levántale, Dios. Levántale. Y glorifícate en su vida. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Porque hemos creído en Él. Gracias te damos, Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.